en Cátedra Médica, lunes de catedráticos. Hoy hablamos de enfermedades no transmisibles con un panel súper interesante. Tenemos participando en este panel de los que saben, hoy al doctor Alejandro Báez, quien es investigador médico, también al doctor José Celic y al doctor Cristian de los Santos. Hay un aspecto importante dentro de toda esta problemática y es el tema de las industrias. ¿Cuál es el papel que juega, doctor Alejandro Báez, la industria en la promoción de esos hábitos poco saludables que pues derivan en estas enfermedades que le llevan al paciente a tener que vivir con estas condiciones durante el resto de su vida? Bueno, si entiendo bien la pregunta, estamos hablando de la industrialización como un proceso de desarrollo o estamos hablando de industria específica No, no. dentro de Claro, lo A que es. ver, por ejemplo, Alejandro, tú tienes el caso de los alimentos. Tú La mencionaste industria incluso, alimentaria. claro, mencionaste tabaco, incluso, alcohol. exacto, Ya. mencionaste el caso de una de las compañías más grandes en comida rápida, por ejemplo. Pero tiene el caso del tabaco, tiene el caso de las bebidas gaseosas, tiene el caso del alcohol. O sea, esa industria es desmoledora. Recuérdate en los años Los 80, dulces. años 90, exacto, y los dulces. El azúcar. Estimular, por ejemplo, todos esos productos y entonces la pobre regulación del Estado. El caso, por ejemplo, más reciente es la obligatoriedad de un etiquetado al frente, que FDA acaba de pronunciarse sobre eso, al frente del producto y en letras legibles, porque lo ponen como en los contratos maliciosos, que lo ponen con la letra chiquita. Entonces, a eso nos referimos. Sí, bueno, rápidamente, con el tema de industrialización, quería tocar un tema que yo creo que es interesante, es que todo lo que estamos hablando de la carga a nivel de salud pública en enfermedad crónica tiene que ver con lo que es el proceso de transición, y transición económica que conlleva la industrialización y transición epidemiológica. Por eso quería hacer la salvedad. Sin embargo, el tema de las industrias, yo creo que es interesante. A mí me pareció, la primera vez que yo visité Buenos Aires, Argentina, había un reporte en el etiquetado de los cigarrillos, donde ponían fotos de las enfermedades que eran consecuencia del tabaquismo. Así mismo, yo O sea, también lo vi. no solamente el tabaco es malo, sino esto es lo que te puede producir. Sí. 75 diferentes tipos de cáncer. Esta es la foto del cáncer que te puede producir. O sea, que toma una decisión consciente. Sin embargo, la pregunta es, si sabemos que produce 75 tipos diferentes de cáncer, ¿por qué todavía es un tema tan prevalente? Entonces ahí vamos al tema de dinero y lobismo. Al Sí. final, cuando decimos que vivimos en un mundo libre, yo creo que hay que verlo con un ojo un poquito crítico. Y entre comillas, Sí. muchas de las decisiones que nosotros tenemos se ponen dentro de una caja de decisiones. No te dan el margen completo, sino que te limitan tu proceso de decisión porque hay intereses económicos detrás de esa decisión. Por ejemplo, cuando yo estaba en la Escuela de Salud Pública, ya hace 25 años, 26 años, tomé una clase de toxicología medioambiental. Y una de las cosas que para mí fueron increíblemente decepcionantes es que el EPA, el Environmental Protection Agency, la agencia encargada de lo que es gestión de medio ambiente en Estados Unidos, tiene un esquema, tiene un esquema de costo y efectividad, de riesgo, donde se basan que intervenciones que ellos conocen que producen enfermedad, industrias, vamos a poner que produce un elemento tóxico y ese elemento tóxico produce cáncer. Ellos toman dentro de su matriz y dicen, bueno, pero esta exposición, esta industria química produce 1 millón de empleos. Por lo tanto, nosotros vamos a tolerar que de 1 millón de personas expuestas, 2 se mueran de cáncer. O sea, es una cosa curiosísima y la población no conoce este proceso de toma de decisión, donde hay políticos y hay esquemas de política pública donde otras personas están decidiendo por ti lo que es el impacto macro a nivel de la economía y lo que es el beneficio económico, vamos a decir así, dentro de una nación y el riesgo que tiene esa industria para enfermar a individuos. Entonces, eso yo creo que hay que entenderlo y entender de que hay muchas fuerzas que convergen en el sistema.
Hay que entender también que desde la implementación de la reforma de salud de República Dominicana hay fuerzas económicas que convergen en el sistema que son reales. Existe una realidad entre lo que es las clínicas privadas, los hospitales, las aseguradoras, la farmacia. Eso es una realidad que tenemos que aceptar que existe y cualquier solución que buscamos plantear tiene que entender esa realidad y tiene que navegar esas fuerzas de esas realidades para poder lograr, vamos a decir así, intervenciones y resultados positivos. Entonces las industrias existen y hay poder con el dinero. Es una realidad aquí en China, en Rusia, en Estados Unidos, en República Dominicana. Y cualquier cosa que tengamos que hacer, tenemos que salirnos un poquito de lo que es el romanticismo y lo que es ideal y entender cuál es la realidad para saber navegar esas aguas y poder hacer intervenciones efectivas para la población. Doctor José Selig, justamente partiendo de esto que señala el doctor Alejandro Báez, la semana pasada veíamos una información en que la FDA pues proponía y traía como tema de conversación una vez más el tema del etiquetado frontal para que el consumidor pueda tener la información del valor nutricional de lo que está comprando. ¿Qué diferencia haría en los hábitos alimenticios de un consumidor el tener esa información clara del riesgo que tengo si consumo tal alimento, cuál es el valor nutricional, si lo desecho o si sigo consumiéndolo? ¿Haría alguna diferencia esto? Si hay diferencia sería desigual. Normalmente las intervenciones las aprovechan los grupos menos necesitados porque son los que tienen acceso y conocimientos. Los demás, entonces la brecha entre unos y otros se hace más grande. Uh-huh. Yo creo que sí, es una realidad que tú tienes que abordar, pero no es eterna. Y al mismo tiempo que navegas en ella, tienes que tratar de salir de ella. O sea, no es un tema de romántico, sino es un tema ético, en el cual si tú identificas que hay un procedimiento, o hay un proceso, o hay una estructura que daña a la población, no puedes quedarte de brazos cruzados. Se queda de brazos cruzados quien no se da cuenta, ¿verdad? Que ahí no le puedo decir nada. Pero aquel que ya evidenció que esa es la razón por la cual se perpetúan algunas cosas y se mantiene indiferente, entonces eso es un comportamiento que yo no estoy de acuerdo. Hay que pelear, claro, desde su instancia, con elementos que son realmente legales y todas esas cosas, pero hay que echar el pleito en ese sentido. Y eso es importante. Un estudio hace mucho tiempo, porque nosotros vemos a la persona fumando, a la persona bebiendo, pero no sabemos ni comiendo, no sabemos por qué lo hace. Nosotros simplemente describimos. Hace muchos años, Leonelo, Elizabeth, Fran Fernández hicieron un estudio donde compararon patrones de consumo de alcohol entre trabajadores de la industria agrícola, de la industria azucarera, pero los que eran del proceso fabril complicado y los que eran, por ejemplo, los carpinteros, los ebanistas que hay en los ingenios. Y ellos descubrieron que el hecho de tú no ver el producto de tu proceso, o sea, el tipo que está en los centrífugas, lo que ve es el azúcar salir corriendo para otro sitio. Sí. Pero aquel que se faja a hacer una banqueta, dice, esa banqueta la hice yo. El otro no puede decir nada. Entonces, normalmente esas personas que no veían el producto de su proceso tenían un riesgo de beber 2 o 3 veces más alto que el otro. Pero además, muchas veces el cigarro, el alcohol, son soluciones a estados tensionales que son productos inclusive de su relación social, de sus vínculos sociales y que son maneras de escapes. Igual pasa con las drogas. La droga, si bien hay un grupo de la población que la usa con carácter festivo y una serie de cosas, pero para muchos es el escape de la realidad. Entonces no es un problema de que yo quiero o no quiero, sino que realmente ha dado una respuesta que no le conviene a un problema que le está afectando. Entonces eso habría que verlo. Por ejemplo, la crisis civilizatoria que tiene Estados Unidos ahora, donde se habla de 40, 50, 60 millones de drogadictos, o sea, de personas adictas, no que consumen, sino de adictos, te indica a ti que esa sociedad va por malos pasos. Porque si no pues capaz, o sea, son 60, 80 millones que están tratando de escapar de la realidad en que están. Entonces hay que entender muchos elementos. Acuérdense que la gente dice, yo bebo para olvidar mis penas. Pues es un estado de respuesta a la situación que tú tienes. Y tú le vas a decir ahora que el alcohol te va a matar, el tipo va a sentir el mismo deseo de beber porque tiene, pero ahora con complejo de culpa. Es la misma situación, hay que volver. Claro, fíjense que Camels
aceptó en un tribunal norteamericano que dirigía su propaganda, el camellito muy bonito, que la dirigía a los jóvenes, a los niños, para después capturarlos. Cuando fueran mayores. Y fue condenado por eso. Pero fíjense cómo la propaganda... Sí. Acuérdense de los chicles que venían con forma de cigarrillo que yo llegué a comprar cuando estaba en el colegio. Entonces, esos temas eran para promover. Entonces, para eso debe estar el Estado. Si no, esa promoción tuya no vale. Ahora, ¿qué sucede? Como dice el doctor Báez, la presión de las empresas, no solo en términos de que yo soy fuerte, sino es que no te voy a dar recursos para tu campaña. Y además tú tienes que toda la industria alimenticia, la industria licorera, es la que promueve los espectáculos, la vida lúdica del ser humano se maneja. El carnaval de la Vega, no, todo, y las actividades deportivas. O sea, tú tienes que se preconiza y se dice, mira, cuerpo sano, mente sana y haz deporte, pero entonces te lo publicita con una cerveza, te lo publicita con un trago de ron, con un whisky, en fin. Entonces, evidentemente que le damos poco margen a la población de tomar decisiones, porque es una caja donde te dice, estas son las opciones, pero las opciones son deleterias en su mayoría. La propaganda, donde hay un hombre hay Brugal. Por ejemplo. Sí. Yo soy un hombre, pásame un Brugal. Bueno, llegando a los minutos finales del programa del día de hoy, sabemos que tenemos muchas falencias en el sistema de salud, pero realidades grotescas como es el tema. Yo tengo una pregunta. Tiene una pregunta antes de la conclusión. Adelante, doctor. Sí. ¿Qué el impacto que tienen estas enfermedades no transmisibles, esas enfermedades crónicas no transmisibles, desde el punto de vista de las economías de estos países? Alejandro, doctor Cristian de los Santos, doctor José Celi. No, y la economía no solo del país, sino de las familias. El gasto de bolsillo. Y sobre todo con ausencia de verdadera protección social, una seguridad social que no cubre nada de lo que tiene riesgo financiero. Sí. Es decir, la seguridad social no es para atender, para eso está el sistema de atención. Una ley de inseguridad social. Lo que tiene es que proteger financieramente. Y entonces, sin embargo, te cubre la consulta de 500 pesos, pero no te cubre la intensivo de 3 millones de pesos. Y la que te quiebra es ese intensivo. Claro. Entonces, ante esa falta de protección social, es evidente que el impacto lo tiene la familia, pero también lo tienen los estados. Ya. Doctor Alejandro Báez. No, haciendo eco en los muy buenos puntos del profesor Celi. Es un tema de igualdad, de equidad, realidad y entender que la carga social y económica de cualquier enfermedad, porque yo recuerdo hace unos meses hablábamos del mismo tema con trauma y accidentes y choques, ¿verdad? La carga social y económica de cualquier enfermedad tiene que ver con el desarrollo socioeconómico de esa nación. Si no tenemos esos mecanismos que van a asegurar esa igualdad, esa equidad, esa justicia, entonces la misma enfermedad va a tener un impacto socioeconómico mucho mayor en las naciones que no tienen esos elementos de seguridad social. Entonces, es precisamente ese punto. El punto es que tenemos que ver el macro, tenemos que entender la especificidad de cada nación y tenemos que articular de una forma coherente todos esos actores que convergen en el sistema para poder tener intervenciones justas y equitativas. Bueno, excelente. Vamos, doctor Cristian de los Santos, su puntualización final. Darle las gracias al doctor José Celi y también a Alejandro Báez por darnos esta magnífica conferencia en este día en nuestro programa Cátedra Médica, donde la medicina y la salud merecen respeto. Realmente, doctor José Celi, ¿qué apreciación o qué abordaje pudiéramos tener nosotros sobre los costos en salud de estas enfermedades crónicas no transmisibles? Dentro de este grupo de enfermedades que lamentablemente se llevan una gran tajada del presupuesto de salud de la República Dominicana. Un paréntesis alto, subrayar algo dicho por el doctor Báez. Es necesario sí coordinarse, juntar a todos los actores. Eso es un papel del rector. Claro. Y eso es un tema, salga bien o mal,
va a ser mejor que lo que hay hoy, aunque tú te coordines con la minoría o con unos cuantos, pero es mejor el accionar. Hay un programa de control de... Sí, necesitas a los actores, eso es una realidad que no se puede dejar de lado. Ahora, ¿cuánto el costo? Te voy a decir que al sector público no le influye mucho el aumento de eso, porque es que ellos tienen cargas fijas. Es decir, el presupuesto para un hospital es el presupuesto del hospital. Sí. Y para cambiarlo, lo que tiene que hacer es buscarlo en el mercado. Es decir, ahora mismo, como los hospitales están subfinanciados, la diferencia la buscan en el sector de la seguridad social con fines de mercado. Es decir, ¿cuál es la tendencia que si tú vives de la seguridad social, o sea, tú eres es que haya más enfermos, es que haya más internamientos, que haya más medios diagnósticos, que haya más consultas, más amputaciones, más cirugías, ¿verdad? Todo ese elemento que va entonces provocando. Entonces, en todo caso, toda esa sobreatención la está pagando la seguridad social, pero la seguridad social, los aseguradores han puesto topes. Entonces, al final de cuentas, o carga a través de las ayudas que puede dar el gobierno, o carga a través del bolsillo de las familias. O no atenderse, porque esa es otra opción, aunque sea morirse. Entonces, no tenemos una publicación de esos costos. Al Estado, lo único que está invirtiendo ahora mismo es en nuevas edificaciones y, claro, en el equipamiento y el suministro de esas. Pero si aumenta el número de personas que se atienden, el abastecimiento es el mismo. Así es, así es. Bueno, señores, hemos llegado al final. ¿Me dejan aportar algo rapidito? Y no, espérate. Hoy está de cumpleaños el doctor Alejandro Báez. Celebró su cumpleaños aportando. Así que nosotros le agradecemos que haya celebrado su cumpleaños con nosotros, con su pueblo. Adelante, Alejandro. Felicidades, hermano. Salud y larga vida. Y les recuerdo que solo se celebran, no se cumplen. Mire, el último punto que quizá quería tratar, yo tengo 15 años, un poquito más de 15 años. ¿Cumples 15 años hoy? No. Cumplo 51 hoy, lo opuesto. Al revés de 15. Al revés. Sí, yo tengo 15 años hablando de lo que es la gestión de servicios de salud basado en valor. La ecuación de valor es una ecuación que contempla resultados, calidad sobre costo. Que mire específicamente por cada peso, por cada dólar que invertimos en el sistema de salud, cuáles son los resultados que tenemos hacia el sistema y hacia el paciente. Entonces, ese es un tema muy importante porque para mí, habiendo estudiado salud pública, habiendo sido médico clínico, cuando entendí este concepto, que fue por el mismo profesor Michael Porter en la Escuela de Negocios de Harvard, uno de los promotores de este concepto, ahí yo entendí ese punto donde se une la salud pública con la parte asistencial, en el concepto de valor. El concepto de valor te dicta que por cada inversión que tú tienes en salud, tú tienes que tener unos resultados medibles y buenos, positivos. El concepto, por ejemplo, de que lo barato sale caro, viene de ahí. Entonces, ahora mismo se está trabajando mucho lo que es compra de servicios de salud basada en valor. Ahora mismo, si tú vas a centro en Estados Unidos y te dicen, bueno, esto hizo una cirugía de corazón abierto, pero se me complicaron tantos pacientes. Y eso resultó en mayor hospitalización, mayor tiempo de intensivo y mayor complicación. Bueno, el pagador entonces decide si realmente te va a pagar menos por tu problema de calidad. Por el resultado. Si te va a dejar por el resultado o si te va a dejar de dar incentivos. Un tema bastante interesante, Alejandro, para una próxima discusión, porque la verdad es que hay que mejorar los indicadores nuestros de calidad y la verdad es que sería un buen tema para una nueva discusión. Gracias a todos ustedes por su tiempo, gracias y felicidades a ti y a tu familia por tu cumpleaños. Señores, mañana será otro día en Cátedra Médica, el miércoles, mañana es Día de la Altagracia. Isidro grita rápido, Es Día de la Altagracia, así que señores, nos vemos el próximo miércoles. Dios les bendiga.